Hola chicos, buenas tardes, sean todos bienvenidos, estudiantes y no estudiantes, profesores también, a esta que espero que sea la primera charla educativa en el marco del curso Física 140. Primero para aclarar, sí, me equivoqué ahí, que dice 2016, es de 2017, esta charla es primera vez que la doy, así que es de ahora. Bueno, ustedes sabrán que el Departamento de Física de la Universidad, aparte de hacer docencia, también hace... Hay mucho eco, aparte de hacer docencia para ingeniería, también hace investigación. Las dos líneas de investigación que hace el departamento son física de altas energías y física de materia condensada. Hoy yo les voy a mostrar un poco de qué se trata la física de altas energías. Obviamente no les puedo hablar de todo porque, bueno, yo tampoco lo sé todo, pero es un tema tremendamente extenso, es todo un área dentro de la física. Y el próximo viernes, a esta misma hora, a las 40, Luis Rosales va a hacer una charla referida a la materia condensada, que es el área de investigación de él. Por cierto, no sé si todos escucharon, pero los que no alcanzaron a filmar ahora, porque ya estábamos a la hora para empezar, lo hacen a la salida, lo hacen a estar donde mismo. A ver, ya. Entonces, claro, ¿de qué trata la física de alta energía? Espero responder esa pregunta, espero que les quede clara más o menos la respuesta de por dónde va esto. Entonces, primero les voy a hablar un poco, porque, bueno, no es mi tema la química, voy a hablar ligeramente a rato, voy a hacer algunos paralelos con química, y luego me voy a lanzar con lo que conocemos como el modelo estándar de la física de partículas, ¿ya? Que tiene como un equivalente a la tabla periódica en química, hay como una tabla periódica en la física de altas energías. Y voy a hacer paralelos entre lo que se conocen como estados ligados, como los átomos y las moléculas. Los átomos nosotros los alcanzamos a estudiar en el curso. Las moléculas quizás en una clase al final de este curso también lo van a ver. Y eso lo vamos a relacionar más adelante con los hadrones, que son los estados ligados, pero no por fuerzas electromagnéticas, son otras fuerzas de las que trata la física de altas energías. Otra cosa, una cosa que a mí me llama mucho la atención, es lo de la transmutación, ¿ya? Elementos químicos convirtiéndose en otros elementos químicos. A mí siempre me llamó la atención y como que tengo un trauma con eso. Por eso que quiero hablar un poco de qué se trata. Por supuesto también les voy a mostrar un paralelo con la química, porque son como reacciones nucleares. Entonces, ya que uno sabe que existen las reacciones químicas, conviene hacer el paralelo. Vamos a hablar un poquito de los neutrones que son, bajo este tópico, son especiales. Y por último, y a propósito del modelo estándar y algunas cosas que les voy a dar en el camino, les voy a mencionar cómo se piensa la detección de partículas nuevas. Ustedes sabrán que hace pocos años, en el 2012, se detectó una nueva partícula, creo que es la última oficial que se ha detectado. ¿Alguien sabe qué partícula es? ¿Ah? No escucho. No, el gravitón todavía no lo han pillado. ¿Ah? El bosón de Higgs, exactamente. Entonces les voy a contar un poco de la historia del bosón de Higgs. Que se propuso, por qué se propuso, qué necesidades cubría dentro de la teoría y cómo, más o menos 50 años después que se propuso, se logró detectar en un experimento que está en Suiza, en la frontera de Suiza con Francia, que se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Más allá de contarles detalles técnicos de cómo se detectó, les voy a contar cómo funciona el pensamiento en torno a la detección de partículas. Bien, esa es la tabla periódica de los elementos. Cada elemento, ustedes pueden encontrar una tabla periódica por, no sé, 1000 pesos en una librería. La tabla periódica contiene un montón de información, mucha información, demasiada. Más allá de cómo se llama cada elemento que hay acá, ustedes pueden ver que está el número atómico, el peso atómico, al reverso de la tabla periódica encuentran los estados, las configuraciones electrónicas, que estudiamos en el curso de Física 140, a propósito del átomo de hidrógeno, que es el más fácil de estudiar, los estados de oxidación, lo cual a su vez permite entender cuáles son las reglas que permitan que los átomos se asocien y formen moléculas, ¿ya? Creo que también están los patrones específicos de algunos elementos, no sé si de todo, pero es un montón de información la que tiene. Bien, la tabla periódica, que se refiere a estos elementos, se refiere esencialmente a átomos que tienen un núcleo positivo rodeado de electrones. Y esos electrones, la relevancia de esos electrones y de su configuración electrónica, como decía, tiene que ver en cómo se asocian con otros átomos, ¿ya? La química no se mete mucho dentro del átomo o dentro del núcleo atómico.
¿ya? Y uno de los principios bajo los cuales funciona la química es que, bueno, estos son tanto teóricos como conclusiones fenomenológicas que surgen en el estudio de la química. En todas las reacciones químicas se conserva la carga eléctrica. En casi todas las reacciones químicas y no químicas se conserva la carga eléctrica, hasta donde sabemos ahora en todas. Se conserva la energía, lo cual no debería extrañarnos. Normalmente uno define la energía de un modo que se conserva normalmente. Y la masa, en el dominio de la química, la masa se conserva. Si uno suma las masas de los reactantes y las masas de los productos, coinciden. ¿Ya? Y pero lo pongo en rojo porque eso no es una ley física. La conservación de la masa no es un axioma ni un teorema del cual uno parte. Para nosotros lo importante en física, van a ver que la conservación de carga eléctrica es más o menos sagrada y la conservación de la energía también, pero no así de la masa. Y hay procesos en los cuales, creo que en la prueba 2 entró un ejercicio de un proceso, no me acuerdo qué era, un carbón que decaía en otras dos partículas, no me acuerdo cuál era. Si uno sumaba ahí las masas iniciales y las masas finales, la suma no coincidía. Y es porque no se tiene que conservar la masa, sino que la energía. La otra cosa en el dominio de la química es que los átomos son las entidades fundamentales antes y después de la reacción, lo cual se puede parafrasear diciendo que los núcleos atómicos se conservan. ¿Ya? Los núcleos con todo lo que tiene adentro, si uno se fija, los núcleos antes y después siguen siendo los mismos. Y además, el producto de esas reacciones químicas, los productos que son normalmente moléculas, son estables. Es un hecho bastante no trivial. Estable significa que uno tiene que entregarle energía externa a la molécula para disociarla. ¿Ya? Esa energía la puede poner en forma de calor, en forma de temperatura, o sea, temperatura, energía, no se puede remecer la molécula, le puede lanzar un fotón. De algún modo hay que entregar energía para romper los enlaces. ¿Ya? Es como cuando uno tiene un átomo de hidrógeno, el electrón del átomo de hidrógeno está ligado a ese núcleo, a ese protón, y hay que entregarle energía a ese electrón para sacarlo del hidrógeno y dejar el hidrógeno ionizado. Es una energía, son como 14 electronvolts. Bueno, las energías de asociación o necesarias para disociar una molécula están en el orden de hasta 100 electronvolts, 200 electronvolts. Es un orden de magnitudes. Bueno, es cierto que en cierto dominio de energía, las escalas de los 10 electronvolts, 100 electronvolts, 500 electronvolts, los átomos parecen entidades indivisibles, ¿ya? Pero a energías un poco más altas uno se da cuenta que los átomos están hechos de otras cosas. ¿Ya? Uno puede destruir un átomo, de partida, en la misma química uno le puede sacar un electrón a un átomo y el electrón y ese átomo deja de ser lo que era inicialmente. Ahí uno se da cuenta que el átomo no es indivisible. Pero incluso se puede meter dentro del núcleo y disociar ese núcleo. ¿Ya? O hay núcleos que son inestables y se disocian solos. ¿Ya? Así que los átomos, para nuestro interés en el dominio de alta energía, no son cantidades indestructibles ni indivisibles. ¿Ya? Sí hay partículas elementales en el átomo. Una de ellas es el electrón, nuestro conocido electrón, que tiene una carga del orden de 10 a la menos 19 coulomb y una masa de medio mega electronvolt. Un electronvolt son como 10 a la menos 30 kilogramos. Por su parte, los protones y neutrones que viven dentro del núcleo, vamos a ver un rato más cómo se juntan, tampoco son partículas elementales. O sea, el núcleo no es elemental, está formado por cosas, y los constituyentes del núcleo, estos que están en verde, también están formados por cosas. Esas cosas se llaman gluones y quarks. ¿Ya? Creo que en la siguiente diapositiva vamos a hablar de eso. Un dato. Fíjense la masa que tiene el electrón y la masa que tiene el neutrón y el protón, en las mismas unidades. Uno con un poco de imaginación con imaginación y voluntad, podría creer que un neutrón sin carga eléctrica es como un protón unido a un electrón y que las masas más o menos se suman. Supongamos que la suma de las masas da. ¿Les parece eso? Podría ser un neutrón. Que, fíjense el radio del neutrón. ¿Ya? Olviden un ratito de esas energías de ahí. Fíjense el radio del neutrón. Podría ser la unión eléctrica, atraídos por fuerza eléctrica, entre un protón que es positivo y un electrón que es negativo, con tal de formar un estado llamado neutrón.
tan chico como, con un radio tan chico como 10 a la menos 15? ¿Podría o no podría? Digan sí o no. ¿Sí? Bueno, al menos si uno suma las cargas, da. Si uno suma las masas, con un poco de voluntad, también da. Pero hay un detalle acá, con ese número, 10 a la menos 15 metros. En el curso, bueno, todavía no lo hemos visto en mi paralelo, al menos, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es un protón unido a un electrón. ¿Ya? Y el radio, lo vimos en el modelo atómico de Bohr. Ya lo vimos. El radio del átomo de hidrógeno es del orden de 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? Que es una cuestión relativamente chica, el átomo de hidrógeno. Fíjense que para formar un neutrón, que en principio podría ser la mezcla, la unión de un electrón y un protón, lo que uno obtiene es una cosa muchísimo más chica. ¿Ya? Para que sea tanto más chica, se imaginarán que hay que someterlos a una fuerza mucho mayor. ¿Ya? Entonces, con estos números, los números que tenemos hasta ahora, ya podemos concluir que la fuerza que mantiene unido un neutrón para llegar a un producto tan chico como este tiene que ser una fuerza mucho más intensa que la fuerza eléctrica. ¿Ya? Y por otros motivos, hay muchísimos más motivos para creer que un neutrón no es un protón más un electrón. ¿Ya? Bueno, ahí está la forma de la pregunta. La fuerza que liga a los nucleones, que son, en general protón y neutrón se llaman nucleones, dentro del nucleón mismo, dentro de esta partícula verde que hay acá, tiene que ser una fuerza mucho mayor. Otro dato es que la energía que uno necesita externamente para interactuar con los elementos de un átomo de hidrógeno, protón más electrón, es del orden de 13,6 electronvolts. Esa es la energía de un electrón, con la carga del electrón, en un voltaje de 14 volts. 14 volts yo los consigo con unas pilas, junto unas pilas en serie y consigo ese voltaje. Bueno, para meterse dentro de un protón o de un neutrón, uno necesita energías no de un fotón, sino de un electrón. Normalmente se hace un experimento con electrones, y ese electrón necesita una energía de 1 gigaelectronvolt. Son como 8 órdenes de magnitud mayor las energías. Por eso que toda esta cuestión se llama física de altas energías. Bien, esto es el equivalente a la tabla periódica que ocupan los químicos, es la tabla que ocupamos los físicos partículas, porque está casi toda la información que uno necesita, o la información inmediata que uno necesita sobre las partículas elementales. Les cuento, las que están en verde se conocen como... ¿Habían visto esta tabla antes? ¿No? Bueno, si ustedes ponen modelo estándar en Google, les va a salir muchas fotos de esta figura. Los que están en verde se conocen como leptones. Leptones etimológicamente, lep parece que en griego significa como pequeño, como masas ligeras. En realidad las masas de los leptones no necesariamente son tan chicas, pero originalmente el único leptón que conocían, que era el electrón, era el más liviano de las partículas, así que quedó ese nombre. Sobre el electrón, el muón y el tau, se conoce como tau. No sé si la gente que está mucho más atrás o arriba alcanza a ver los numeritos que hay acá. ¿Ya? Son las masas. ¿No se ven? No, chuta. Bueno, la masa del electrón es la que dije antes, que es medio megaelectronvolt. El muón acá tiene una masa mucho más grande, son como 200 megaelectronvolt, que de repente se nos apareció el muón en las clases. El tau tiene una masa como de 2 gigas. Acá abajo están mis queridos neutrinos, yo trabajo en física de neutrinos, así que más rato me voy a dejar la chuchera y me voy a poner a hablar un rato de neutrinos. Las partículas que están en lila se conocen como quarks, sienten solamente lo que conocemos como fuerza de color. ¿Ya? Palabra rara que es la fuerza de color. Es solamente un nombre. ¿Ya? No, chuto. Ahí hay una aclaración que color, para este caso, es solamente un nombre. Y hay una cosa bien interesante acá, que cada quark que ustedes ven acá, UD, CS y TD, el top y el bottom, que están acá, cada uno de estos cuadritos viene en 3 variedades. ¿Ya? A esas variedades podrían haberle llamado Pedro, Juan y Diego, pero le llamaron por colores, rojo, azul y verde. También le podrían haber llamado 1, 2, 3, o alfa, beta, gamma. Es solamente un nombre esto del color, no tiene nada que ver con la sensación de color que uno ve con los ojos. Lo otro, el que está acá en amarillo, es el recientemente descubierto bosón de Higgs, que es tremendamente importante en la teoría. Hacia el final de la charla voy a decir por qué es tan importante, cómo apareció, cómo se propuso y cómo se detectó. ¿Ya? Todas las masas del modelo estándar, o uno de los papeles que cumple el bosón de Higgs en la teoría del modelo estándar, es que todas las masas de las partículas del modelo estándar, de estas partículas, incluyendo al mismo Higgs,
Esas masas siempre son proporcionales a una cantidad que tiene que ver con Higgs. Esto se llama valor de expectación de vacío. Así que al menos la teoría tiene que justificar de algún modo que las partículas tengan masa, y la justificación matemática finalmente uno obtiene que tiene que ver con eso que está destacado. Por eso y por otros motivos se propuso la existencia del bosón de Higgs. Los que están en rojo acá en el costado se conocen como bosones de Gauge. Y normalmente la manera que uno los entiende es que son los portadores de fuerza. ¿Ya? La fuerza electromagnética, que es la que ustedes han estudiado hasta ahora, es portada por la partícula fotón, ¿ya? O es el responsable de la fuerza. Las partículas se rayan, no se repelan, es el fotón. La fuerza débil, que le pongo acá por Wick, se conocen como bosones W y Z. El W tiene carga, el W positivo y el W negativo. Su masa, si no las ven, les cuento, el Z tiene una masa de 90 gigaelectronvolt. Es harto más pesado que el electrón, mucho más, como 4 o 5 órdenes de magnitud mayor. El W, una masa ligeramente menor que la del Z. Y por último, los gluones, que son los portadores de la fuerza de color. ¿Ya? Son 8 gluones en total. Así que si uno suma la cantidad de partículas que hay acá, según los colores que hay acá, el modelo estándar, que es esencialmente ese cuadrito, considera las interacciones entre 37 partículas. ¿Ya? No sé si al hablar de partículas elementales, 37 les parece un número chico o grande. ¿Ya? O a lo mejor uno querría que las partículas elementales, los constituyentes fundamentales, fueran mucho menos. Pero no, pues son más. Hasta el momento hay 37, puede que hayan más. Siempre hay gente buscando más partículas elementales, quizás las encuentran. Ahora, esto de estudiar las interacciones se refiere a quién interactúa con quién, que ese es como el cómo, y el cuánto se refiere a cuán intensamente interactúa cada partícula con cada partícula. Uno aquí podría hacer una tabla combinatoria de todos con todos y sacaría un número re grande de interacciones. Si todos interactuaran con todos, la cantidad de interacciones de estas 37 partículas, no sé, sería 37 factorial quizás, o algo así. Pero en realidad no es así. ¿Ya? El modelo estándar, entre las cosas que hace, es que establece ciertas reglas, que son generalizaciones de experimentos que se han hecho desde hace un buen tiempo, de modo tal que no todas las partículas interactúan con todas las partículas. Y no todas interactúan del mismo modo. ¿Ya? Aquí está en color azul, las partículas que interactúan entre sí a través de la fuerza débil. Las que están en rojo interactúan solamente a través de la fuerza fuerte. Y en verde, fíjense que el verde siempre involucra al fotón, las que interactúan eléctricamente. En el modelo estándar, la fuerza eléctrica, electromagnética, ¿vale? Y la fuerza débil son parte de una misma teoría. ¿Ya? Así que pueden ver en este cuadrito que, al menos por cantidad de interacciones, la teoría electrodébil, lo que se conoce como teoría electrodébil, fenomenológicamente aborda o abarca quizás muchos más fenómenos que lo que ocurre con los quarks. ¿Ya? Solamente los quarks, entre ellos y con los gluones, interactúan. Curvas cerradas como esa se refiere a que los gluones interactúan consigo mismos. ¿Ya? El Higgs, por ejemplo, también interactúa consigo mismo, pero solo a través de la fuerza débil. Es cierto que esto, si yo lo veo la primera vez, no me parece simple. Para ser una teoría elemental o fundamental, no parece simple, pero hasta el momento, desde entrado el siglo XX, que se puede decir que empezó la física de partículas, con el descubrimiento del electrón, o fines del 19, lo más fácil o lo más simple que se le han ocurrido a los físicos desde entonces es esto. ¿Ya? Y tiene muchas habladuras esto, están hartos detalles acá, muchos detalles bonitos, otros que no necesariamente son fáciles de entender, pero realmente es fascinante. Toda esa teoría que hay ahí es muy linda. Bien, a propósito de las interacciones, la fuerza electromagnética, la interacción electromagnética o la interacción débil o de color, aquí hay una gráfica donde grafico la magnitud de la fuerza con la distancia. ¿Ya? Entonces, pueden ver que según la distancia que estemos considerando, cuán separadas estén las dos partículas que están interactuando, prima una fuerza o prima otra. ¿Ya? Para distancias suficientemente grandes, por acá, aparece solamente la fuerza eléctrica. ¿Ya? La corté intencionalmente en el radio atómico, ahí dice RAT, por radio atómico, que sabemos que es como 10 a la menos 10 metros. Y de ahí para afuera, las cosas se ven neutras, así que la fuerza eléctrica, si bien sigue existiendo a distancias más grandes, pero en relación con la materia se aprecia mucho menos porque fuera del átomo las cosas se ven neutras. ¿Ya? No es que no exista la fuerza.
Y también dentro del átomo, dentro del núcleo, en que hay partículas cargadas, por ejemplo los protones dentro del núcleo interactúan entre sí con la misma ley de fuerza que fuera. Una dependencia que va como 1 sobre R, disminuye con la distancia. La fuerza débil se llama débil, pero no debiera llamarse débil, porque no es que sea débil. Es débil porque es de corto alcance. ¿Ya? Aquí está la curva, dentro de la cual, o el dominio de distancia dentro del cual la fuerza débil funciona. Fíjense que la función que gobierna la fuerza es 1 sobre R, pero con una exponencial arriba. Es por culpa del exponencial que cae muy rápido. ¿Ya? Cae tan rápido que la fuerza débil se siente para distancias menores, como 10 a la menos 18, o hasta 10 a la menos 18. De ahí para adelante, la fuerza débil se apaga. ¿Ya? Entonces, para que dos partículas interactúen débilmente con el bosón W o el bosón Z que anda por ahí, tienen que aproximarse a distancias muy chicas. ¿Ya? Experimentalmente es un desafío y económicamente también. Hay que construir máquinas muy caras para que eso ocurra. Y está la fuerza que está en negro acá, que es la fuerza de color. Dentro del núcleo, dentro de los nucleones, el neutrón o el protón, esto es una simplificación muy burda, y solamente esta curva negra quiero decir que dentro del núcleo o dentro de ese dominio de distancia, la fuerza de color crece con la distancia. Es como la fuerza elástica de un resorte. Un resorte uno lo estira más y la fuerza es más intensa hasta que se corta el resorte. Bien. Por supuesto que la función matemática de fuerza versus distancia es mucho más complicada que esto, pero quiero poner de manifiesto que es creciente, crece con la distancia. Ahora, si uno se sale del radio del núcleo, radio del neutrón o del protón, y ve cómo interactúan los neutrones y los protones entre sí dentro del núcleo, prima otra fuerza, que también es una fuerza de color, pero se conoce como una fuerza remanente. ¿Ya? Y también ahí decrece con la distancia. Es más o menos parecida a la fuerza roja, la fuerza débil, pero decrece de manera mucho más lenta que la fuerza roja. ¿Ya? Tan lenta que llega hasta el radio nuclear. ¿Ya? De hecho, esta es la fuerza dentro del núcleo, o que funciona entre el radio de los nucleones y el radio del núcleo, que es responsable de que el núcleo permanezca cerrado, permanezca unido. Si fuera solamente por la fuerza eléctrica, el núcleo se despedazaría, porque hay partículas positivas. Dentro del núcleo no hay partículas negativas, entonces los protones entre sí al repelerse se tendrían que escapar. Bueno, si permanecen juntos es porque hay una fuerza. Y esa fuerza tiene que ver con la fuerza de color. Se conoce como fuerza de color remanente. ¿Ya? Y ahí está el dominio de distancia dentro del cual actúa. Por supuesto, la fuerza electromagnética, por su naturaleza, porque es 1 sobre R, actúa desde 0 hasta infinito. Bien, a propósito de la fuerza electromagnética, quisiera hablarle de algo que ya mencioné hace un rato, que es esto de los estados ligados. El estado ligado más familiar que tenemos son los átomos. Núcleos positivos unidos con cargas negativas, electrones negativos que andan volando ahí en torno al núcleo, y lo hacen a través de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, claro, tiene la gracia que funciona a distancias grandes, pero no es especialmente fuerte, no es especialmente intensa. ¿Ya? Es intensa, pero lo suficiente como para que las energías que uno necesita, para disociar átomos o para ionizar átomos, están en este orden. Fíjense, estas son las energías de ionización para sacar el electrón más externo de cada uno de los átomos de la tabla periódica, y esas energías están entre 0 y 30 electronvolts. Pilas. Juntando unas pilas uno puede conseguir esa energía. Y según la intensidad de esa fuerza eléctrica, es cuán chico logra ser el átomo. ¿Ya? Aquí están, fíjense que esas son las energías versus el número atómico, y estos son los radios que uno consigue con esas energías en función del número atómico. ¿Ya? El caso que nosotros estudiamos, el hidrógeno, que está acá al principio, que con una energía de 13,6 electronvolts, uno consigue un radio más o menos de 0,5 Angstrom. Bueno, ahí están referidas el rango dentro del cual funciona esta fuerza para lograr constituir átomos de ese tamaño con energías de ionización, en este caso de ese orden de magnitud. Con las moléculas pasa algo
similar, salvo que las moléculas son un poco más grandes, son la unión de átomos, todos entre sí son átomos neutros. Y las moléculas cuando se logran, cuando los átomos son químicamente compatibles y las moléculas y los átomos logran juntarse químicamente, fíjense que las energías de disociación que ocurren acá son en orden de magnitud un poco menores un orden de magnitud menor o por ahí, ni siquiera un orden, que las energías de ionización atómica. ¿Ya? También estas son energías que uno puede conseguir con una o dos pilas, no es mucho. Hablando de energías de disociación, nosotros cuando estudiamos el modelo atómico de Bohr, vimos que la frecuencia del fotón que ioniza al electrón del hidrógeno, tiene una frecuencia del orden de 10 a la 15 Hz, ¿ya? Que corresponde a la energía de 10, 15 electronvolts. Y eso corresponde a radiación ultravioleta. ¿Ya? O sea, la radiación visible, que tiene frecuencias más bajas y energías más bajas, no es capaz de ionizar, por ejemplo, un átomo o una molécula en esta tabla. Bien, a propósito de las moléculas o de los mismos átomos, como dije antes, están ligados a través de fuerza eléctrica, y un resultado no casual es que un estado ligado mediante fuerza eléctrica, si uno lo ve desde afuera, un átomo o una molécula, es neutro, es eléctricamente neutro. Acuérdense de eso porque después nos va a salir otra cosa neutra en un rato más. Son los estados ligados que aparecen en física de alta energía, principalmente los únicos relevantes son los llamados hadrones. ¿Ya? Los estados hadrónicos los hadrones son estados ligados, así como los átomos están ligados eléctricamente, los hadrones están ligados por fuerza de color. Y hay fuerza de color que a distancia suficientemente chica crece con la distancia. Y entre los hadrones distinguimos dos tipos de hadrones, los llamados mesones y los bariones. Los mesones están hechos por un quark y un antiquark. Si quieren después les hablo de qué son las antipartículas. Y los bariones que están formados por tres quarks. Aquí hay tres ejemplos, y más ratito vamos a hablar de las masas de estos bichos. Acuérdense que la masa de luz, no sé si a lo mejor los de adelante alcanzaron a ver, que la masa de luz era como 5 megaelectronvolts o 3 megaelectronvolts. La del D anda por ahí también, es parecida. Y los dibujo con colores, y con estos colores, porque si ustedes mezclan, esto es una imagen mental nomás, esto de los colores. Si ustedes mezclan el color visual, rojo, azul y verde, esa cuestión se ve blanca. ¿Ya? No tiene color, es una imagen mental nomás. Bueno, los hadrones, sean mesones o bariones, desde afuera no parecen tener carga de color, ¿ya? Se ven neutros de color. Puede que tengan carga eléctrica, por ejemplo el delta más tiene carga eléctrica, tiene dos unidades de carga eléctrica, positiva, este tiene una. Entonces, no están unidos por fuerza eléctrica, sino por una fuerza que cuando se hace efectiva, deja al objeto neutro. Lo mismo que la fuerza eléctrica con los estados ligados mediante fuerza eléctrica. El resultado es un objeto neutro. Desde afuera no es posible ver la propiedad del color. ¿Ya? Podría ser, pero no lo es. Bueno, hay no hace mucho me enteré que hay un reporte de un estado que se puede interpretar como un pentaquark, que es un barión, o pentaquark, ya no se le puede llamar barión, hay que poner otro nombre, que estaría formado por 5 quarks. Desde afuera también se ve blanco, como sin color. ¿Ya? Por eso que lo hago con estos colores para que dé esa impresión. Esta propiedad, bueno, esto es lo que les quería decir antes de que se ve sin color, entonces es como que no tuvieran color, no es una propiedad que uno logre ver desde afuera de las partículas. Esta es una palabra técnica, confinamiento. Les voy a hablar enseguida de qué se trata. El color como propiedad física de las partículas está confinada a distancias muy pequeñas. ¿Ya? La carga eléctrica no. La carga eléctrica yo la puedo estudiar a distancias todo lo grande que quiera. ¿Ya? Siempre que experimentalmente lo puede hacer, puedo estudiar la fuerza entre dos partículas cargadas a distancias todo lo grande que quiera. No hay un problema teórico con eso. Aquí está el origen de las palabras, hadrón, barión, mesón y leptón. El área que estudia la llamada fuerza de color se llama cromodinámica cuántica, cromo por color, ¿ya? Pero insisto que no tiene nada que ver con los colores que vemos con los ojos. Y esto de las cosas negras que escribí ahí,
X se refiere a un color cualquiera de estos que están acá, y X barra se refiere solo un nombre, tómenlo así, como el anticolor. De manera que desde afuera, el pión positivo, ese de ahí, también se ve blanco, se ve sin color. Bien, uno querría, a propósito que existe esta propiedad del color, ya que existe, nos gustaría estudiarlo. Y la manera de estudiarlo, en principio sería, bueno, tome un protón y sáquele el quark U, y estudia el quark U. Y si el quark U es rojo, verde, azul, bueno, ahí lo estudio. Pero no se puede hacer eso. ¿Ya? No se puede disociar un protón. Más adelante les voy a mostrar un bonito de por qué no se puede, cuál es el efecto gráfico al menos, de por qué no se puede separar los quarks. Palabras técnicas dentro de la cromodinámica cuántica, por el hecho de que las partículas, la fuerza entre las partículas con color crece con la distancia, es que si yo logro conseguir una energía suficientemente fuerte, dados dos quarks acá, los separo un poco, ahora la fuerza con que se unen, con que se atraen, es mayor. Y si los quiero separar más, es mayor. Estoy sonando, no los puedo separar, nunca los voy a tener libres. Separándolos, nunca los voy a tener libres. Eso es por una parte, por el hecho que la distancia crece con que la fuerza crece con la distancia. Y si nos vamos a distancias suficientemente pequeñas, aparece lo que se conoce como libertad sintótica, que es más o menos es el lado izquierdo del gráfico fuerza versus distancia. A distancia grande la fuerza es grande y a distancia chica la fuerza es chica. Entonces, habría que ir a distancias, fenomenológicamente o experimentalmente, uno tendría que ir a distancias muy chicas, muy chicas, a distancias mucho menores que el radio de los hadrones, que de por sí ya es chico, y preferentemente con longitud de onda de fotones electromagnéticos cuya longitud de onda sea mucho más chica que esa distancia. Y recién ahí uno podría estudiar, ese fotón estaría chocando con un quark que es aparentemente libre, ¿ya? Pero producir energías muy altas es muy caro, ¿ya? No es llegar a implementar eso. Ojalá fuera solo caro, técnicamente es muy difícil de implementar. A propósito de las masas que hablé hace un rato, en la tabla que les conté, la masa del quark U y el quark D, acá en azul, están en torno a 2,5 megaelectronvolts. La masa del quark S, que aparecía en la segunda columna de la tablita, está del orden de 100 megaelectronvolts. En particular, fíjense con este es pión, kaón, neutrón y protón. La masa del neutrón, si uno suma las masas de los constituyentes del neutrón, que son U de D, o del protón, que es UUD, esa suma da como 10 megaelectronvolts. Pero el protón desde afuera tiene una masa que es como 940 megaelectronvolts. ¿Ya? Raro el tiempo, ¿no? No debería serlo. ¿Les parece raro o no? Inquietante. ¿Ya? Aquí en la última columna está la fracción de la masa que no es debida a las masas constituyentes. ¿Ya? La razón de fondo para esto tiene que ver con lo que vimos en relatividad, que es la relación entre masa y energía. El famoso mc cuadrado, bueno, ahí está hecho cuerpo el mc cuadrado. ¿Ya? La interacción entre los constituyentes de los hadrones, en particular de estos bichos de acá, que es interacción fuerte, es una interacción de color que es muy intensa, es tan intensa que termina por esa masa, esa energía de interacción. En realidad, bueno, toda energía de interacción se convierte en masa por esta relación de acá, pero esa energía de interacción es tan grande que se convierte, visto desde afuera, en una masa muy grande, ¿ya? Al punto que el 90 y tanto % de la masa del pión, ¿ya?, tiene que ver con esa interacción. Yo calculé acá la densidad de energía debida a la interacción de los quarks dentro de un protón, ¿ya? La cantidad de energía de interacción es este número de acá, que lo saqué de acá, haciendo la diferencia, ¿no?, dividido por el volumen del protón, que lo tomé como una esfera con el radio del protón. Entonces, con los números que puse hace un rato, en unidades del sistema internacional, fíjense que da 10 a la 34 joules sobre metro cúbico. Tremendo número. Claro que está reducida a un volumen pequeñísimo, pero como densidad de energía es tremendo.
Para hacernos una idea, calculé ahí la densidad de energía por unidad de volumen, en un capacitor de placas paralelas, que la fórmula es un medio de epsilon por el campo eléctrico al cuadrado. Bueno, si el campo lo ponemos como el voltaje partido por la distancia, aquí creo que puse 10 volts, un voltaje de 10 volts y una distancia de 1 milímetro o 0,1 milímetro. Y la densidad de energía, fíjense, la ordinariedad de números, comparado con, son ¿cuánto? 38 órdenes de magnitud. ¿Ya? Por supuesto, esta energía está sujeta a un volumen mucho más grande, el volumen de un capacitor, que el volumen de un protón o de un neutrón o de cualquiera de las partículas típicas que uno encuentra en los hadrones. Sobre el confinamiento que les hablaba hace un rato y sobre esta idea de querer separar los constituyentes de un hadrón, en internet, bueno, antes me había funcionado, ahora no. Ahí está, ahora eso. Pensemos que eso está en Wikipedia, lo pueden poner llegando a la casa. Pensemos que esos son los constituyentes de un pión, que es un U y un D barra, por ejemplo. Un U y un D, un cual U y un D. Si uno quisiera separarlos, obviamente le tienen que entregar energía desde fuera. Bueno, le entrego energía con una máquina que entrega energía, y conforme entrego energía, las partículas las empiezo a separar, pero para eso tengo que entregar cada vez más energía, y llega un momento en que uno le entrega tanta energía que, de acuerdo a las reglas de algo que no alcanzamos en el curso, bueno, no es parte del curso, que se llama electrodinámica cuántica, uno tiene tanta energía que es capaz de producir un par de partículas y antipartículas. Insisto que lo de las antipartículas se lo puedo explicar un rato más. Y al producir ahí en ese mismo dibujo un par partícula y antipartícula, las dos partículas del medio se unen con las de los extremos, y en lugar de tener un pión, ahora tengo dos piones. ¿Ya? Y no logré separar el pión original, que era lo que uno quería. ¿Ya? En esto se traduce la idea de confinamiento. Es una pequeña tragedia, porque uno querría investigar al quark individual, pero no estamos sonados, no se puede. O no así, por lo menos. Si uno quiere estudiar al quark libre, tiene que tiene que hacer otra cosa y estudiarlo a distancias muy pequeñas. Bien, un tema, como les decía antes, que a mí me interesa bastante, o que siempre me llamó bastante la atención, era cómo es posible que los átomos se convirtieran en otros átomos. Quizás han escuchado hablar del decaimiento beta, ¿ya? Típicamente el uranio 238 que se convierte en torio y otras cosas, ¿ya? Eso es raro, a mí me parecía muy raro. Hay antecedentes de eso, y es la química, que es la conversión de elementos en otros elementos, ¿ya? Los elementos del principio, en química uno le llama reactante, y a los del final uno le llama producto. Y en esas reacciones se cumplen reglas como las que decía antes: se conserva la carga, la energía, se conserva además la masa. Y uno distingue, le pone nombre a las cosas a través de las propiedades, ¿ya? Los reactantes uno los distingue como tal y los individualiza entre sí a través de propiedades como el calor específico, la conductividad, el color, en fin, ¿ya? Lo que más se parece a lo que quiero hablar sobre el decaimiento beta en un rato más, tiene que ver con lo que en química se llamaría reacción de descomposición. Uno tiene un compuesto y lo disocia, y salen las partes del compuesto. Un ejemplo de eso es la electrólisis. Ustedes tienen alguna vez hice ese experimento que uno tiene un vaso con agua, le echaba ácido sulfúrico, me acuerdo, le hacía pasar una corriente y se disociaba el ácido, si no me equivoco. No, lo hice hace muchos años, no me acuerdo bien. Bueno, pero no es gratis. No es que yo dejo la molécula de lo que sea ahí y espero que se disocie. Tengo que hacerle pasar una corriente. Y en particular para la electrólisis del agua, bueno, entonces para la electrólisis del agua, uno, si quiere disociar dos átomos o dos moléculas de agua, tiene que entregar una energía de este orden para conseguir dos átomos o dos moléculas de hidrógeno molecular y una de oxígeno molecular. Lo que me interesa que les quede de esto es que no es gratis, hay que entregar energía desde afuera. Se puede hacer, pero hay que hacerlo desde afuera. Y la energía no necesariamente tiene que ser un fotón, ¿ya? Puedo hacerlo chocar con electrones al hacer pasar corriente eléctrica, lo puedo someter a un baño térmico y ahí le proveo alguna temperatura. Se puede hacer de algún modo, pero tiene que haber energía externa. No es espontánea esta reacción de descomposición. Siguiendo con la computación, pero ahora achicándonos un poco. Ya no estamos en una molécula, que es una montaña enorme, no, una cuestión mucho más chica. Nos metemos dentro del núcleo, ¿ya? O muy dentro del núcleo, quizás.
Aquí está la notación que estoy ocupando acá, que un elemento cualquiera, un elemento X, abajo está el número de protones que tiene, que es el número que define al átomo, y con el cual uno le da nombre a ese átomo. Y arriba está la suma del número de protones y de neutrones. ¿Ya? Entonces, elementos con el mismo Z pueden tener distinto número verde. Se dice que son distintos isótopos del mismo elemento. Aquí está, según los colores de las estrellitas, está cuál es el fenómeno que está ocurriendo. ¿Ya? En cada uno de los casos pueden ver que se parece un poco a la notación de las reacciones químicas, en el sentido que tengo una cosa que se convierte en otra. Aquí tengo el famoso carbono 14, cuyo número atómico es 6 y tiene 8 neutrones en su núcleo. Ese bicho uno lo deja ahí, solo, en medio de la nada, sin darle energía, sin darle nada, sin alumbrarlo, nada. Y se convierte gratuitamente en un átomo de hidrógeno, y de esa reacción además emana un electrón que uno puede captar, y el neutrino, o antineutrino ese, que no es muy fácil de captar, ¿ya? Pero a esta altura sabemos que existe ese neutrino. Si uno tiene una fuente de unos cuantos átomos de carbono 14 aquí en un cajón, la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que la mitad de esos átomos se conviertan en nitrógeno, ese tiempo se conoce como vida media. En el caso de este elemento tienen que pasar 5.730 años. ¿Ya? Para un animal humano una cantidad bastante grande, pero para estudiar fósiles es bastante conveniente. ¿Ya? Si ustedes buscan, ¿todos han escuchado hablar alguna vez del método de datación carbono 14? Bueno, esencialmente ocupa esto. Si alguien tiene una duda después, podemos hablar un poco más de esto. Este que hay acá también es un decaimiento beta, en que un átomo de radio decae en un átomo de actinio, también con electrón y neutrino. Estos que están en azul también es un decaimiento beta, pero en lugar de emanar un electrón, que es negativo, sale un electrón positivo, existe. Se llama positrón, y es como la antipartícula del electrón. Esa reacción, en promedio, tarda 2,6 años. Es mucho más rápido que la otra. Esto que están acá es como yo tengo un núcleo y lo bombardeo con un electrón, por eso se llama captura electrónica. Meto ese electrón a la fuerza, que es un electrón suficientemente energético, para que interactúe con los quarks que constituyen los nucleones o los elementos del núcleo del níquel, y uno obtiene otro elemento. ¿Ya? Es como un decaimiento beta al revés, inducido desde afuera. Esto de acá se conoce como decaimiento alfa, que de hecho el primer decaimiento radioactivo que se documentó en 1896 por Henry Becquerel. Si no me equivoco, Henry Becquerel fue el primer premio Nobel de física, en 1901. Y fue por este fenómeno, que un átomo de uranio, el famoso uranio 238, decaía en un átomo de torio, y una partícula alfa es un núcleo de helio, que está constituido por 2 protones y 2 neutrones. Afortunadamente, como la partícula alfa es cargada, es relativamente fácil de detectar. Y esto de acá que se conoce como fisión, que se ocupa para las bombas, que no sé mucho de eso yo, pero prefiero no saberlo. Un átomo de uranio, uno lo bombardea con un neutrón, produce cosas dentro del átomo de uranio, y eso produce lo que se conoce como reacción en cadena, que se produce, hay un átomo de criptón, de bario, entonces en lugar de partirse en un átomo y una partícula chica como el neutrino, aquí aparecen 2 elementos nuevos, ¿ya? 2 átomos nuevos, o 2 núcleos nuevos. Además, en esa reacción aparecen 3 neutrones. Los detalles de esto no es materia fácil, tiene que ver con modelos nucleares. Y en particular, como decía antes, me quiero referir al decaimiento beta. Beta es simplemente porque la partícula que emana del decaimiento beta, el electrón, hubo un tiempo que se conocía como partícula beta, y quedó como tal. ¿Ya? Como les decía, fue descubierto por Henry Becquerel a fines del siglo XIX, o el tema de la reactividad fue descubierto por Becquerel, él estudió esta reacción que está en verde. Y el decaimiento beta consiste en que uno tiene un átomo, o un núcleo de un átomo, que tiene Z protones, eso define el átomo, y N neutrones. ¿Ya? El decaimiento beta, que está acá, estos que están en rojo acá arriba, consiste en que esencialmente el neutrón se convierte en protón, así que aumenta el número de protones en una unidad, disminuye el de neutrones, emana un electrón que se detectaba en la época, y sabemos, por una hipótesis que se planteó en 1930, que aparece un neutrino. Ya les voy a contar un poco esto. Así que, visto desde afuera,
bien desde afuera de los átomos, es como un neutrón que se convierte en un protón más un electrón y un neutrino. ¿Ya? Fermi, Enrico Fermi, un físico italiano muy importante, hizo una teoría sobre esto. ¿Ya? Se conoce como teoría de Fermi. La teoría de Fermi es el decaimiento beta. Es tan vieja como 1933. Bueno, ocurre con esto el decaimiento beta, de que al principio, bueno, el neutrino es muy difícil de detectar, entonces por mucho tiempo la gente pensó que lo que pasaba en el decaimiento beta era un neutrón convirtiéndose en protón más electrón, y punto. ¿Ya? Dos partículas finales. Es como el ejercicio de la prueba 2. Se conserva energía, se conserva momento. Bueno, uno puede calcular cuánto vale la energía cinética del electrón, de ese electrón, aplicando conservación de energía y conservación de momento. Y es fácil mostrar que la energía de ese electrón es única. Más o menos 0,8 megaelectronvolt. Una energía algo mayor que la masa del electrón. Sin embargo, cuando los experimentales de este tiempo empezaron a medir la energía del electrón, se dieron cuenta que el espectro de energía era continuo. ¿Ya? Eso, bueno, es raro. ¿Ya? O sea, a veces el electrón sale lento, a veces sale rápido. Bueno, cuando sale lento, ¿quién se lleva la otra energía? ¿Ya? Entonces, a raíz de esto, Wolfgang Pauli, el mismo del principio de exclusión de Pauli, tipo brillante y por lo mismo muy influyente, en 1930 publicó que para que se conservara tanto la energía como el momento angular, no lo había dicho hasta ahora, pero también se tenía que conservar el momento angular, de ese decaimiento tenía que salir otra partícula, y esa partícula no la estábamos viendo. ¿Ya? Por conservación de carga eléctrica, esa partícula tenía que ser neutra. ¿Ya? Y además tenía que ser muy ligera, porque la cantidad de energía que falta ahí, normalmente no falta mucha energía. Entonces, es lo que creo que el mismo Pauli o Fermi le llamó... No, Pauli le llamó neutrón y Fermi, que era en italiano, le puso neutrino, que es como diminutivo de neutrón. Es como un neutrón chiquito, salvo que el neutrino no está constituido por otra partícula. En realidad es un antineutrino lo que sale. Muchos años después, muchas décadas después, sabemos bastante más de los neutrinos, pero bastante menos de lo que nos gustaría. Por medidas cosmológicas, sabemos que, fíjense, la suma de la masa de estos bichos es menor que un electronvolt. ¿Se acuerdan de la tabla que les dije que había un neutrino por cada electrón? Así que está el neutrino electrónico, que es ese, el neutrino muónico y el neutrino tau. ¿Ya? La suma de sus masas es menor que un electronvolt. O sea, la suma es unas 500.000 veces menor que la masa del electrón. El electrón ya es liviano. Los bichos son más livianos. Hay datos que se obtuvieron hace 15, 20 años en unos laboratorios en Japón. Se conocen como datos de oscilación de neutrinos. Y en esos datos, gracias a esos experimentos, hoy sabemos que las diferencias de masas cuadráticas, ¿cómo se dice? Las diferencias, no son las diferencias cuadráticas, son las diferencias de masa cuadrática. ¿Ya? Entre el electrón, entre los distintos estados electrónicos, son estas de acá. ¿Ya? Si uno quisiera conocer las tres masas, necesita tres diferencias, pero hasta ahora se han medido solamente dos. ¿Ya? Fíjense que las masas son tremendas, las diferencias de masas son muy chicas. No solamente los electrones, las masas son chicas, sino que las diferencias son más chicas todavía. Entonces, nos gustaría saber, y es un desafío que hay ahora, en este año 2017, se supone que en Karlsruhe, una ciudad, creo que está al sur de Alemania, o Sebastián, ¿dónde está Karlsruhe? ¿Al sur de Alemania? ¿Más o menos? Más o menos, bien. Montaron este experimento que se llama CATIN, por estas siglas, que hacen decaimiento de tritio. Tritio es un átomo de hidrógeno o un núcleo de hidrógeno con dos neutrones. Lo hacen decaer y se fijan en decaer tipo decaimiento beta, y se fijan en la energía del electrón, de ese mismo electrón que hay acá, pero con una resolución en la energía del electrón que es muy alta. ¿Ya? Tan alta como para, fíjense en este gráfico, ¿ya? Esta energía de acá son, no están las unidades acá. Las energías del electrón que uno puede medir son energías de 10 megaelectronvolt o 1 megaelectronvolt o 0,5 megaelectronvolt o quizás 10.000 electronvolt, no sé. Pero para ver la colita de este gráfico, ¿ya? Uno necesita saber una resolución comparable a esto, ¿ya? Una resolución en energía del electrón. Aquí está esquemáticamente qué pasaría con el final de esta curva, el final de esa curva, la colita de la curva.
de la energía del electrón, según la masa del neutrino es 0 o en ese caso vale 2,5 electronvolts. Entonces hay que ir con mucho detalle, una resolución altísima, para ver esto, para ver la forma de la curva al final del espectro del electrón. Catherine lo viene montando hace tiempo, pero por problemas de diverso tipo, recién este año parece que ahora sí que se va a hacer, o sí que se va a medir. ¿Ya? Este M1, si uno considera las diferencias de masa cuadrática, si uno conoce M1, que es más o menos lo que uno querría medir ahí, podría conocer las masas de los otros dos neutrinos, ¿ya? Que sería hermoso, pero bueno. Va a pasar, pero todavía falta un rato. Bueno, a propósito de la transmutación y el decaimiento beta, actualmente se sabe bastante, gracias a lo que sabemos del modelo estándar. El neutrón, que estaba formado por un quark U de D, se convierte en un protón gracias a que el D, o uno de los D del neutrón, se convierte en U y aparece esta cuestión de acá. De hecho, aquí está la explicación de por qué emana un electrón ahí y un antineutrino. ¿Ya? Aparece un bosón W, que había hablado antes. Entonces uno dice, el D se convierte en U y W, y el W a su vez se convierte en E. ¿Por qué tiene un asterisco ahí? Porque se dice que es una partícula virtual, que es un tecnicismo. Es la manera actual de entenderlo. Ahora, como dije antes, esto de la debilidad de la fuerza débil se debe matemáticamente a que la partícula intermediaria que hay acá es una partícula masiva. ¿Ya? La masa del W es como 80 gigaelectronvolt, esa cantidad de veces la masa del electrón. Y eso se traduce, si uno ve las fórmulas para la fuerza eléctrica o la fuerza de color o la fuerza débil, la fuerza electromagnética, que es esto de acá, es como la carga del electrón, no la carga, sino que la cantidad relevante para fines de interacción electromagnética es como la carga del electrón partido por 4 pi, 10 a la menos 2. Para la fuerza de color es del orden de 10 a la menos 1. La fuerza de color es grande por otros motivos, no exactamente por esto. Y la fuerza débil es como una carga débil, podríamos llamarla así, que puede ser del mismo orden de E cuadrado, pero partido por la masa del W. ¿Ya? A esa constante se conoce como constante de Fermi, y ahí está la razón de por qué la fuerza es débil, en verde. Es 10 a la menos 5 versus 10 a la menos 2 o 10 a la menos 1. ¿Ya? Y normalmente en la fórmula estos numeritos van al cuadrado, así que es 10 a la menos 10 versus 10 a la menos 4 o versus 10 a la menos 2. ¿Ya? El problema que tenemos con los neutrinos es que como son neutros, no tienen carga eléctrica, dentro de la misma actividad del modelo estándar sabemos que sí interactúa con el electrón, el mu y el tau, que están cargados, pero interactúan solo a través del W. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con detección de neutrinos tiene que ser extremadamente sensible y funcionar a energía suficientemente grande como para poder detectarlo. Estando involucrada la masa de ese señor, que es muy grande, eso ya fija más o menos la escala de energías en que la cantidad de energía que uno tiene que producir para producir estas partículas. Cosas de la vida. Bueno, esto de la debilidad se traduce en que muchos procesos relacionados con la fuerza débil, por ejemplo, esta transmutación, este decaimiento beta, se traduce en un proceso lento. Es como los números involucrados en fuerza débil, como son chicos, uno cuando juega con la fórmula se da cuenta que la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que ocurran es comparativamente grande. ¿Ya? En el caso de un neutrón, para que un neutrón aislado le pase esto, en promedio tienen que pasar como 15 minutos. ¿Ya? Es un bostezo largo eso. Ahora, cuando digo que es lento, claro, es lento comparado con números que hay acá. Fíjense que ahí está el neutrón en particular se demora un montón en convertirse en lo que se convierte a través de la fuerza débil. El muón, que también nos apareció en algún momento en los ejercicios de física 140, tarda del orden de 10 a la menos 6 segundos en convertirse en un electrón y un par de neutrinos. El pi y el kV también se convierten en otras cosas, mayoritariamente se convierten en esto, fíjense el tiempo que tarda. Hay otros procesos que también hay conversión de una partícula en otra. Por ejemplo, el pión neutro y el mesón eta se convierten aquí en dos fotones, y para que eso ocurra necesitamos de este orden de magnitud de tiempo. ¿Ya? Es un proceso que ocurre mucho más rápido, tarda mucho menos en ocurrir, y para que eso ocurra uno necesita que la fuerza sea más intensa. Bueno, de hecho la fuerza electromagnética es más intensa que la fuerza débil. Y hay otras transmutaciones, fenómenos de transmutación, que involucran a la fuerza de color y que pueden ver
por ejemplo aquí el Rho convirtiéndose en este par de piones, o el delta convirtiéndose en un protón y un pion cargado. Para que eso ocurra, uno necesita tiempos aún menores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuerza involucrada, los números involucrados son mucho más grandes, debido a la fuerza de Coulomb. El W, que les conté hace un rato, también decae en muchas cosas, por ejemplo las que están acá, más adelante con eso. Decae en un electrón y un neutrino, en un muón y un tau, en fin. Y tarda en promedio del orden de la menos 23. Si uno ve estos números, uno diría, el W hace lo que hace por culpa de la fuerza de color. No, es la fuerza débil. El W tiene nada que ver con el color. La explicación para eso es porque la masa del W es muy grande. ¿Ya? Pero hay que hay que empezar a abordar la teoría para entender eso. Aquí, por ejemplo, fíjense que para que producir un top y un bottom, esa cuestión no ocurre en el caso del W. Y no ocurre porque la masa del W es bastante menor que la masa del top. ¿Ya? Entonces, por conservación de energía, no hay masa de energía, ese proceso uno dice que está cinemáticamente prohibido. Bien, a propósito de la transmutación y los principios del modelo estándar, les quiero contar que no solamente los procesos de transmutación que les conté ahora, todos los procesos relacionados con física de alta energía, de mediana energía y de baja energía, para que ocurran tienen que obviamente satisfacer las reglas del modelo estándar. A esta altura el modelo estándar no es que sea la Biblia, pero está bastante estudiado, se sabe que ciertas cosas tienen que respetarse para que ocurran. Pero además de satisfacer las reglas del modelo estándar, uno necesita que los estados finales sean cinéticamente accesibles. Les voy a mostrar enseguida una tabla relativa con eso. Esto de la accesibilidad cinemática tiene que ver con que el proceso tiene que satisfacerse la conservación del momento lineal, angular y de la energía. ¿Ya? Un proceso para que sea cinemáticamente no accesible basta con que, por ejemplo, no satisfaga la conservación de energía. Que el estado final demande más energía que la energía disponible en el estado inicial. Esa cuestión no va a ocurrir. Uno, como dije antes, no necesita que se conserven las masas, o la suma de las masas. Otra cosa que tiene que ver con el modelo estándar, por ese mismo color, es la conservación de la carga eléctrica. Hay buenos y muy buenos motivos para exigir que en los procesos de todo tipo se conserve la carga eléctrica. ¿Ya? No así la identidad, el nombre de la partícula. Hablamos de inicialmente hay un neutrón y final hay un protón, un electrón. No es la partícula la que se debe conservar. ¿Ya? No es que nació neutrón y va a tener que ser neutrón para siempre, no. Esa, de hecho, es una de las cosas que a mí me chocaba bastante. No lograba entender cómo una cosa se convierte en otra, como que pierde su identidad. Uno no está acostumbrado, también se lo he dicho en clase, aquí una botella se convierte en un llavero y una moneda. No está acostumbrado a eso. Bueno, no tiene por qué pasar con las botellas ni con las monedas, pero sí pasa con las partículas elementales. Esto de acá tiene que ver con números, bueno, cosas un poco más específicas. Se conserva normalmente lo que conocemos como número leptónico y número bariónico. Y es una cantidad que, bueno, dependiendo de un tema que está muy en boga ahora en investigación, lo que se conoce como naturaleza de los neutrinos, que tiene que ver con el origen de su masa, quizás hay procesos que pueden violar el número leptónico, pero está por verse, es una cosa que se está investigando ahora. Fíjense que los verdes tienen que ver con satisfacer las reglas del modelo estándar y los rojos con satisfacer la accesibilidad cinemática, según las ciertas leyes de conservación. Los dos primeros son procesos que se verifican y satisfacen ambas cosas. Esto acá no satisface, fíjense, el primero sería un protón convirtiéndose en esta cuestión que es un delta. ¿Ya? Así como el D de acá se convierte en un U, uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si ese D se convierte en U y me forma un triple U que se conoce como delta? ¿Ya? Bueno, esa cuestión no puede ocurrir por motivos muy complicados que tienen que ver con la dinámica interna de estos hadrones. Y tiene que ver con conservación de energía. La masa del estado final, que es el delta, es bastante mayor que la masa del estado inicial, que es el protón. Entonces, por motivos de conservación de energía, insisto, no de masa, es que ese proceso está cinemáticamente prohibido. ¿Ya? Un proceso como este no me acuerdo qué violaba esto. Bueno, me preguntan si quieren con más detalle, pero son ejemplos de cosas que o no se producen por un motivo o por otro motivo. Esto del modelo estándar es una teoría cuántica de campo,
Que se llame teoría cuántica de campos significa que es una teoría cuántica y relativista. ¿Ya? En el curso de física 140 uno empieza a ver teorías cuánticas. Mecánica cuántica, empieza a verla a poquito, mete la ecuación de Schrödinger, pero la cosa continúa. Después uno dice, bueno, queremos que la teoría cuántica sea además relativista. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Como buena teoría relativista, las teorías como el modelo estatal tienen que tener invariancia relativista, tienen que satisfacer el primer postulado de Einstein que lo estudiamos en el curso. Y lo otro, una cosa muy bonita que sería lindo que alguna vez lo vieran en física 120, bueno, ya no lo vieron, pero que alguna vez se viera, porque ocupa muy poco rato. Los campos eléctricos se pueden escribir en términos de un potencial, dos potenciales, el potencial electrostático y un potencial vectorial que tiene que ver con el campo magnético también. Las ecuaciones de Maxwell, y en particular estas expresiones que están en colores, son invariantes si uno hace esta transformación a los campos. ¿Ya? Uno puede hacer el cálculo y se da cuenta que las expresiones para E y B no cambian si uno hace esa transformación. ¿Ya? Siendo lambda cualquier función, ¿ya? Derivable, por supuesto. Y B y A, que son potencial escalar y vectorial, también, la función que aparece ahí en la ida y el problema. Esa transformación se conoce como transformación de Gauge. ¿Ya? Y el modelo estándar es una teoría que, además de satisfacer invariancia relativista, es una teoría en que uno le hace cosas a los campos de la teoría, le hace transformaciones de Gauge y de otro tipo también, y la teoría no cambia su aspecto. ¿Ya? La primera teoría de Gauge que se conoció es el electromagnetismo y quedó como un precedente. Ahora uno exige que las teorías sean de Gauge. ¿Ya? Ya para ir terminando, hay una cuestión con los neutrones, esto que tardan como 15 minutos en decaer, bueno, esos son los neutrones aislados. Los neutrones que están dentro de un núcleo no están aislados, ¿ya? Están interactuando con protones dentro del núcleo. ¿Ya? Al estar, uno puede decir que están como ocupados ahí, interactuando con los protones. En los átomos de núcleos estables, en que el número de neutrones es parecido al número de protones, ocurre esa interacción y, como se puede decir, el neutrón está entretenido interactuando con el protón, no tiene tiempo de decaer. ¿Ya? Las interacciones que tiene el neutrón con el protón dentro del núcleo se escriben de esta forma. Hay protón-protón interactuando a través de un pión cargado. Del mismo modo que la interacción electrostática o electromagnética entre un electrón y un electrón la dibuja con un fotón ahí. Es el mismo tipo de interacción. De reacción, en el caso del protón con el neutrón. Pero es atracción que tiene que ver con la fuerza de color remanente, tiene que ver con la atracción eléctrica. Entonces, esta reacción ocurre con una rapidez abismante. O sea, sale del neutrón un pión más o menos cada ese tiempo. Súper rápido, están saliendo cada rato. Entonces, no alcanza a ocurrir el proceso del decaimiento beta bajo el cual el neutrón naturalmente se convertiría en otra cosa. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual los átomos de números atómicos pequeños son estables, porque los neutrones no se pueden convertir en otra cosa. Bueno, y hay algunos detalles que son cosas numéricas. La masa, el pión, la partícula intermediaria ahí, al tener masa, hace que la fuerza nuclear remanente tenga la forma de las que hablaba hace un rato, ¿ya? Y que funcione dentro del rango que funciona. La única razón matemática para eso es que la partícula intermediaria tiene una masa finita. ¿Ya? Si aquí uno pusiera una masa cero, como para el fotón, ahí, que haría que la fuerza actúa hasta infinito. ¿Ya? Bueno, eso es justamente lo que ocurre con la fuerza electromagnética. El fotón no tiene masa, y por ese motivo, teóricamente, es que la fuerza eléctrica tiene un alcance hasta infinito. Aquí hay una cuestión con la interacción de los piones. ¿Era esa? A ver si la escribo ahí. Oh. Chuta. No me salió. Hace un rato me había salido. Si me da un rato después se la muestro porque es simpático. Es un neutrón del cual salen piones nomás. No es una tremenda explicación. Uno que también está en Wikipedia, si quieren lo buscan después también. Bueno. Ahora, ya para terminar, les quiero contar esto de cómo se piensa en física de altas energías la detección de partículas. ¿Ya? En el 2012 se descubrió el bosón de Higgs y se había propuesto hacía mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, esto filosóficamente conviene tenerlo claro. ¿Ya?
Uno cuando dice quiero detectar una partícula, voy a hacer un experimento, voy a montar un laboratorio y voy a invertir muchos millones de dólares para ese laboratorio, uno tiene que saber qué va a buscar, qué está buscando. ¿Ya? Hay que tenerlo claro. Segundo, ¿cómo saber la característica de lo que está buscando? ¿Ya? Por ejemplo, si lo que estoy buscando tiene carga eléctrica, bueno, lo puedo someter a un campo magnético, ver cómo se desvía y estudiar la relación E sobre M de lo que se está moviendo, como el experimento de Thomson, que también lo hacen en el curso. ¿Ya? Pero tengo que tener algún motivo que me diga que la partícula que estoy buscando tiene carga. Si no tiene carga, o si su carga es chica o grande, bueno, es información que necesito obtener de alguna parte. Lo otro, cómo diseñar el aparato necesario para buscar esa partícula, para detectarla, en caso que exista. ¿Ya? Relacionado con eso es cuánto cuesta ese aparato y quién lo financia. Cuando son aparatos muy caros, o laboratorios muy caros, uno le pide plata a los estados. O por ejemplo, el laboratorio donde detectaron el bosón de Higgs, el gran colisionador de hadrones en Suiza, eso es una asociación de naciones, hay mucho dinero involucrado, unos cuantos millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces no basta con un estado que lo financie, es un tema. Bueno, ¿de dónde sabe uno eso? Las tres primeras. ¿Ya? Y la respuesta normalmente es la teoría. ¿Ya? Por rasca que sea la teoría que uno tiene, esa teoría uno le dice qué esperar. ¿Ya? Uno en la teoría le pone nombre a las cosas. ¿Ya? Nombrar, de hecho, es un acto teórico. ¿Ya? Y desde la teoría es que uno sabe o espera, tendrá algún motivo para decir, bueno, esa partícula va a interactuar de algún modo, va a interactuar con este sí, con este no, con este va a interactuar suave, con este va a interactuar más fuerte, en fin. ¿Ya? Siempre son motivos teóricos. Entonces, ocurre una cuestión que normalmente no se declara, que hay una complicidad, y se manifiesta de manera especial en la física de altas energías, hay una complicidad entre teoría y experimento. ¿Ya? Es como que no hay experimento sin teoría. ¿Ya? Si no es por los dos primeros motivos, por el tercero, o los que hay abajo el tercero. Cuando haya pedir plata van a decir, bueno, ¿y usted cómo sabe o qué esperanzas tiene, en qué se basa para esperar lo que está esperando? ¿Ya? Ese siempre va a ser un motivo teórico. A estas alturas la teoría que uno tiene para predecir cosas o para esperar cosas es, en física particular, el modelo estándar o distintas extensiones que uno trata de hacer el modelo estándar para explicar distintas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito del descubrimiento del bosón de Higgs, la teoría cuántica de campos sugería que la debilidad del fenómeno del decaimiento beta sugería, ojo el verbo, sugería que la partícula intermediaria tenía que tener masa. ¿Ya? El bosón W que apareció después. Y tiene que tener una masa, no sé, grande, seguramente. Y por eso es que es una interacción de corto alcance. Por otra parte, si esto no es teoría, no sé qué es. ¿Ya? El principio de invariancia de Gauge, que es una cosa que ya estaban dando a esas alturas, impedía ponerle a un portador de fuerza como el W masa, no es llegar a hacerlo, si no la teoría deja de ser invariante de Gauge. Detalles también en otra ocasión, es muy bonito lo que aparece acá. Así que, para cuadrar este círculo, es que en los años 60, no solamente Peter Higgs, sino que unos cuantos señores que ahora tienen muchos años, algunos ya se murieron, propusieron lo que hoy se conoce como bosón de Higgs, pero que no se debe solamente a Peter Higgs, otras personas también que lo propusieron. Y entre las cosas que hacía ese bosón de Higgs es que le daba masa, en el contexto de la teoría, al bosón W, ¿ya? Y también le daba masa a las otras partículas, a partir de esta cantidad que se llama valor de expectación de vacío del campo de Higgs. Y dentro de esa teoría que nació, que a esa altura el modelo estándar no se llamaba estándar, se llama modelo nomás, con el paso de los años quedó bien establecido, bien claro, qué es lo que uno tenía que esperar del bosón de Higgs. O sea, si existe, el bicho se tiene que comportar de cierto modo. ¿Ya? Algunas de las predicciones involucradas en él era cómo producirlo. ¿Ya? No es que, oye, me encontré un bosón de Higgs en la calle, estúdialo. No, hay que producirlo de algún modo. ¿Ya? No es como los electrones que ya están ahí. ¿Ya? La predicción para la masa del Higgs era bastante alta, mucho mayor que la masa del W. Así que no es una cosa que uno encuentra, y había que producirlo algo. Entonces, aquí están los modos de producción. Por ejemplo, si uno hace chocar gluones, o hace chocar fermiones aquí, aquí dice F de fermión, pero se refiere a quarks. Así uno puede producir el bosón de Higgs. Fíjense que en todos los diagramas aparece un H final, que es el Higgs. ¿Dónde encuentro gluones?
¿O dónde encuentro quarks? Tal que si yo los hago chocar, con un poco de suerte obtengo un Higgs. ¿Dónde hay quarks? Aunque no estén libres. ¿Ah? Claro, en los núcleos, o en los hadrones, los protones, los neutrones. Precisamente, el choque de protones es lo que se hace en el gran colisionador de hadrones en Suiza, porque se sabía que chocando protones, con un poco de suerte dentro de lo que pasa dentro de los protones, uno logra hacer chocar gluones. Y chocando gluones, uno obtiene un Higgs. Sé que existe. Todas estas cosas son predicciones dentro del módulo estándar. De hecho, aquí dice, este es un gráfico también predictivo, de que según cuánto vale la masa del Higgs, que antes era un misterio, este gráfico vertical, fíjense que son ambos logarítmicos, el gráfico vertical se refiere a cuánto tarda en decaer. ¿Ya? Están unidades de gigaelectronvolt, que no son unidades de tiempo, pero uno las puede convertir en unidades de tiempo. Y aquí, esta sopa que hay acá, se refiere a que si es que existe el Higgs, aquí se espera en qué fracción de los casos de producción del Higgs, el Higgs se va a convertir en un par top-antitop o bottom-antibottom. Estos son los quarks que aparecían en la tabla anterior, o esto que está en verde, no veo bien, bueno, muón, o en dos fotones, o en un Z y un fotón, o en dos W, o en dos Z. ¿Ya? Estos bichos de acá ya se sabía que existían. Los últimos en descubrirse fue el Z y el W. Así que si aparecen, ya se sabía cómo estudiarlo. Fíjense, en particular, esta curva de este color, que no sé qué color es, pero corresponde al top. Para producir un par top-antitop, eso ocurre a partir de cierta masa del Higgs, ¿ya? Que por conservación de energía, en este caso particular, corresponde más o menos al doble de la masa del top. ¿Ya? Fíjense cómo la búsqueda experimental está impregnada de teoría. ¿Ya? Uno antes de hacer el experimento, lo único que sabe es que y cuando se descubrió el Higgs, en julio del 2012, se publicó que, bueno, habían encontrado una partícula, que aparece ahí, eso es una resonancia en la producción de un par de fotones. Aquí dice, mira, se están produciendo un par de fotones, algo que tiene más o menos esa masa, está produciendo un par de fotones. Tiene pinta de Higgs. La masa terminó siendo como 125 gigaelectronvolt, mediciones posteriores. Fíjense la cantidad de veces que es la masa del electrón, bastante más masivo que el electrón. Entonces, lo que pillaron era una cosa que tenía más o menos la masa esperada, que se producía en los procesos esperados, que decayó en los productos esperados, en particular acá en un par de fotones, y con una vida media, de orden de vida menos 22 segundos, que también era lo esperado. ¿Ya? Pero así todo todavía no se está completamente seguro que esa partícula sea el Higgs. Hay un acoplamiento que se llama acoplamiento cuántico de esta teoría, que tiene un parámetro lambda, que hay que medir lambda, ¿ya? Para estar más seguro de que lo que midieron efectivamente es el Higgs. Bueno, y esta cosa sigue, es como la búsqueda, la propuesta y búsqueda de partículas no cesa. Normalmente uno para explicar algo propone otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, yo trabajo en física de neutrinos, entonces para explicar la masa de los neutrinos propongo más neutrinos, ¿ya? O propongo otras partículas nuevas, ¿ya? Bueno, no solamente yo, toda la gente que investiga estas cosas hace eso. Entonces, si lo que uno dice es cierto, bueno, en algún momento tendría que enviar esas otras partículas, ¿ya? Así que es como, ojalá que no, pero es como el cuento de nunca acabar esto, ¿ya? Proponer y buscar, ojalá encontrar. Eso, bueno, como esto tiene que ver con un ramo, les recomiendo que lean el C.R. Szymanski, la 12ª edición, que es la que tengo yo en mi registro. Por gusto léanse el capítulo 43. Es una cosa simple, también es divulgativo, no entran en mayores detalles, pero en particular me interesa el 44, la parte que es de física de partículas. ¿Ya? Vean eso y no se pierdan el próximo, o sea, pasado mañana, el viernes, la charla del profesor Rosales, una mirada a la nanociencia y la nanotecnología, que es la otra área que investiga el departamento. Aquí mismo a las 15:40. Eso pues. Sebastián y Francisco tienen un micrófono, así que pueden hacer preguntas, los estudiantes, los no estudiantes, los profesores, todos. No tengan.
si es que se necesita mucha plata para construir todos los aparatos que necesitan para detectar partículas nuevas, ¿cómo lo hace un físico teórico chileno para participar de estos experimentos? Bueno, en particular la Universidad de Santa María colabora con colaboraciones, digamos, o participa de colaboraciones. Una que tiene que ver con el LHC. Yo conozco varios estudiantes de doctorado de física de alta energía, me acuerdo de 3 ahora, que han ido a Suiza y se relacionan con ellos y están haciendo su tesis en temas que desarrollan con gente del LHC. Y hay otra colaboración también con Chicago, no estoy seguro, o la había hasta hace poco. Fermilab, ¿no? ¿Sí? Fermilab es un instituto, Fermi, por Enrico Fermi, es un laboratorio que está en las afueras de Chicago y también por gente que va. Esos no son físicos chilenos, no son todos los físicos chilenos, sino que en particular hay una asociación entre el Departamento de Física, el Grupo de Altas Energías de la Santa María y estas colaboraciones, y hay un intercambio. ¿Ya? En Valparaíso está el SILAB, que pertenece. Hay un laboratorio llamado SILAB que pertenece a un centro de investigación de la universidad que se llama Centro Científico Tecnológico del Paraíso, en que yo no conozco detalles porque no trabajo con ellos, pero del LHC les mandan a hacer, y no solamente del LHC, ¿ya? Pero hay un profesor llamado William Brooks, que es el contacto con estas organizaciones, y les mandan a construir cosas, detectores. Hubo un área de física de detectores en SILAB, y son contratos monetariamente importantes además, en que los chicos que trabajan ahí construyen detectores para. Creo que detector de muón, alguna vez escuché que estaban construyendo, ¿sí? Y después se los llevan de vuelta y los montan en estos laboratorios. Eso, o sea, hay contacto. Siempre puede ser más, pero hay. Aquí había visto una pregunta. Bueno, Francisco, después acá. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Quisiera saber por qué al neutrino se le conoce como la partícula fantasma. ¿Sí? ¿Partícula fantasma? Sí. No tenía idea. No, pero me imagino por qué, pues, porque es difícil de ver. Los neutrinos, por suerte, interactúan con partículas con carga eléctrica, pero no interactúan eléctricamente, sino que solo a través, como dije antes, del W. ¿Ya? Y el W solamente, como es una partícula intermediaria masiva, es de muy corto alcance. ¿Ya? Entonces hay que mandar muchos neutrinos, ¿ya? Para que uno de ellos pase lo suficientemente cerca de un electrón, por ejemplo, y desvía el electrón y uno, con suerte, puede estudiar el electrón. ¿Ya? Yo no he sabido algo parecido a los fantasmas. Si uno tiene muchos fantasmas, igual no los ve. No es un nombre metafórico. ¿Ah? Es algo metafórico, ¿no? Sí, obvio, sí. Pero no sabía que los conocían como partículas fantasmas. Debe ser por eso. Hola, buenas tardes. Quería consultar algo que no me quedó tan claro. Decía que el bosón de Higgs le otorga masa al proceso que estaba estudiando, pero sí, que lo podría detallar nuevamente, por favor. ¿Detallar? Explicar. ¿De verdad quieres detallar? No. Bueno, es que tiene que ver con la teoría. ¿Ya? Hay que meterse con las ecuaciones, ver cómo se construye el modelo estándar. En el modelo estándar no es trivial, por ejemplo, escribir lo que se conoce como un término de masa para una partícula con características vectoriales, en fin, tiene varias particularidades. No es llegar y decirle, mira, tú tienes un término de masa tanto. ¿Ya? Hay que darse una vuelta un poco más larga,
Y esa vuelta se puede hacer gracias a la existencia del bosón de Higgs. Después de hacer un poco de álgebra, uno obtiene que todas las masas, W, tienen una masa que es proporcional a algo que tiene que ver estrictamente con el H. ¿Ya? Pero las fórmulas es como, o sea, hay muchas fórmulas metidas en el medio, pero es una cosa matemática. ¿Ya? Pero hay que hacerlo, porque las cosas tienen masa y hay que justificar la masa de algún modo. El camino más, no sé si el más corto, pero al menos el que funcionó, es que se puede dar masa a través de un objeto que tiene las propiedades del bosón de Higgs. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Hola, yo me preguntaba sobre la divulgación. ¿Qué planes a futuro tiene el departamento para divulgar temáticas como esta dentro de la universidad o fuera de la universidad? Bueno, la idea es que esta sea una instancia. Según el profe Max Rivera, hablaba de un concurso, por ejemplo, de creación de objetos experimentales que va a proponer el departamento. ¿Lo escucho bien? Que escuché del profe Max que iban a proponer un concurso ¿Ya? de creación de, bueno, algunos objetos que iban a proponer, no dijo cuáles, y lo iban a definir para hacer como experimentos que los alumnos tenían que crear y lo iban a evaluar y iban a tener premios. Pero encuentro que esas son buenas instancias de divulgación. ¿Es esa instancia una instancia real? ¿O hay planes de ese tipo en el departamento? ¿Qué profesor está organizando eso? Lo escuché. El Max Rivera creo que se llama. Que no... Ya. Por lo menos conmigo, a mí no me había contado, no me acuerdo ahora. Pero si es el caso, ojalá. Pues. Pero no veo el nexo con la divulgación. No sé si porque no te escuché o... No, la pregunta es si hay planes del departamento de hacer más instancias como esta de divulgación en el futuro. En este minuto no sé, pero espero que con charlas como esta y con la que vamos a tener el viernes, todos los profesores, unos antes, otros después, nos motivemos y mostremos distintas cosas de la física. No necesariamente tenemos que mostrar en qué trabaja cada uno. ¿Ya? Se pueden hablar de muchas cosas, cosas que se saben desde hace poco o desde hace mucho, y creo que es cosa voluntaria. Creo que en la medida que no se nos olvide charlas como esta, yo creo que pueden salir más instancias. Yo soy bien partidario de divulgación, así que... Francisco, él quería hacer una pregunta, por favor. Yo quería preguntaros acerca del gravitón. ¿Por qué sabemos respecto a la teoría? ¿Por qué esperamos encontrarlo? O sea, así mismo como se encontró el bosón de Higgs. ¿Cómo respondo eso? Primero, observaría que no hablé del gravitón. ¿Por qué aparece el gravitón? Es una muy buena pregunta. Bueno, a ver, el gravitón no es parte de esta charla porque en el contexto teórico actual que tenemos no tiene que ver el gravitón, la teoría de la gravitación actual que emana de la relatividad general no es una teoría que comparta uno de los elementos que dije que hace un rato, que es el de la invariancia de Gauge. Estaba más atrás. Cuando el modelo está ahí mismo. ¿Ya? La teoría de la relatividad general no es una teoría, o sea, es una teoría de campos, pero no es una teoría de Gauge. ¿Ya? No fue creada como tal, no fue concebida como tal, así que no es culpa de nadie que no sea así. Por otra parte, una cosa un poco más matemática, el modelo estándar, las tres fuerzas que aparecen en el modelo estándar, son estudiadas en un contexto de espacio-tiempo plano. Algunas de esas cosas las vimos en relatividad, en el curso relativo. Mientras que la gravedad se concibe en un contexto de espacio-tiempo curvo. Entonces, matemáticamente es otra cosa. ¿Ya? Pero la diferencia más importante de por qué no entra acá es porque no está concebida como una teoría, la relatividad general de Einstein, me refiero, no está concebida como una teoría con esta característica. No es una teoría de Gauge. ¿Ya? Y en el contexto de esa teoría es que se propone de manera casi natural, es que
si todas las fuerzas tienen asociadas una partícula, como el W, el fotón, con o sin masa, bueno, la fuerza de gravedad, si la queremos entender como fuerza, también debería tener asociada una partícula. Y esa es la partícula gravitona, que no tiene masa. Por eso la gravedad, además, es de largo alcance. No sé si respondo a tu pregunta. Es por qué no es parte de esta charla principal. Aparte que, no sé, nos extenderíamos mucho. ¿Aló? Tengo una consulta. ¿Cómo podemos estar seguros que una partícula no sea indivisible? O sea, sea indivisible, a eso me acuerdo. O sea, si es una cosa o la otra. Bueno, uno se entera que partículas como el protón están hechas de cosas adentro del protón que se pueden jugar con protones. ¿Ya? Hay un fenómeno que se llama Deep Inelastic Scattering, que uno hace chocar o interactuar eléctricamente un electrón con un protón. ¿Ya? Si el electrón y el protón pasan lejos entre sí, se desvían. ¿Ya? Se conserva la energía, se conserva el momento. Si uno hace que pasen más cerca, y más cerca, y más cerca, y hace eventualmente que el electrón pase una distancia tan cerca del protón tal que se meta dentro del protón, uno ahí descubre, por estudiando los productos finales de esa interacción, el electrón en particular, uno se da cuenta que el electrón parece que interactuó con cosas que habían dentro. ¿Ya? O sea, no interactuó con una partícula puntual. Eso de Deep Inelastic Scattering es una definición que se llama profundamente inelástica. Entonces, al perderse energía, uno infiere que el electrón le está entregando energía, o la interacción le está entregando energía a cosas que no ve desde afuera. ¿Ya? Eso es, en particular, para saber si el protón está hecho de cosas. Pero como receta general, uno puede saber si una cosa tiene estructura interna metiéndose dentro de esa cuestión. ¿Ya? ¿Y cómo sabe qué hay dentro? Bueno, haciendo chocar cosas. ¿Ya? Por eso que esto, al final, el bosón de Higgs logra producirse haciendo chocar protones. ¿Ya? O sea, haciendo chocar las cosas que están dentro de los protones y aparecen cosas nuevas, y, entre otras cosas, el Higgs. ¿Ya? ¿Respondo? ¿Sí?